En un video anterior aquí en el canal estuvimos viendo que la ex activista pro medio ambiente, que ahora se ha metido en todo esto del movimiento pro Palestina, Greta Thunberg, junto con otras personas habían organizado una flotilla, un conjunto de barcos que saldrían desde diferentes países, llevando consigo a diferentes personalidades, influencers, personas vinculadas a la política, personas vinculadas a las redes sociales, y que harían el intento de llegar a Palestina para, en la mente desquiciada de ellos, que los pobres no, todos juntos no tienen una neurona sana, supuestamente hacer el acto heroico de llegar a Palestina y entregarle a los palestinos una ayuda humanitaria que llevaban y, digamos, que romper en la mente de ellos, en su fantasía, en su falacia, el bloqueo naval que tiene, por supuesto, el ejército israelí a las costas de Palestina. En ese mismo video yo también les decía, porque de nuevo, por muy buena persona que usted sea, por muy buenas intenciones que usted tenga, que usted va a ser metido en una zona de guerra militar. Usted lo que quiere es que le caiga una bomba encima y entonces el país al que usted pertenece tenga que verse obligado a presionar a Israel, a cuestionar a Israel. Eso es lo que realmente están buscando. Un conflicto y una tensión internacional que involucre a más países. Porque esa es la impresión que a mí me da. Y los acontecimientos de los últimos días han demostrado que yo no estaba para nada equivocado. Pero bueno, encontré en YouTube un video que creo resume bastante bien casi todo lo sucedido con la flotilla y vamos a cubrir hoy en el canal cómo terminó todo. No terminó de la forma que yo esperaba, no terminó de la manera que yo quería, pero también hay que recordar que estas son cosas serias, que estas son cosas, conflictos políticos importantes, conflictos armados importantes y que a veces lo que nosotros queremos que ocurra no es la mejor solución, no es el mejor final para estos conflictos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que estaremos subiendo al canal. Sin más, ya comenzamos. Acaba el circo de la flotilla de Gaza, también conocida como la Armada Insufrible. Y es que a Israel ya solo le queda un barco por interceptar. Me pregunto cuál será la próxima cortina de humo de Pedro Sánchez para que no se hable de la corrupción de su gobierno, su hermano o su mujer. Pero, ¿cuál ha sido la cronología de esta flotilla? ¿Quiénes son sus integrantes más destacados? ¿Cómo han sido interceptados? Pues eso y más es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por ver quiénes son los personajes de esta pintoresca expedición. El rostro más relevante a nivel internacional es el de Greta Thunberg, que se daría a conocer con 14 años con un discurso ante la ONU, donde repitió lo que dicen las élites y disfrazó de antisistema su discurso prosistema. Sus padres, dos famosos venidos a menos, que querían vender un libro. Ella iba a dirigir la flotilla, pero acabó abandonando la dirección de la misma. La razón por la que Greta ha abandonado la dirección de la flotilla con rumbo a Gaza. Y es que hubo desacuerdos internos porque buena parte de los que participaban en dicha expedición estaban más bien haciendo turismo y postureo. Que por cierto, de eso es de lo que nos reímos, no de lo que pasa en Palestina, ni de los que están haciendo un voluntariado real, como por ejemplo exponiendo sus vidas para entregar medicamentos y comida. De hecho, lo que están haciendo los de la flotilla es invisibilizar la labor que hay detrás de aquellos que sí que quieren ayudar porque les nace y no por conseguir protagonismo en redes. Otra de los miembros, miembras y miembros de la tripulación es la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Se conoce que lo de devastar la que otrora fuese la ciudad más importante de España se le quedó corto y decidió crear más caos en la región ya de por sí caótica de Oriente Próximo, que ya había estado por allí, según ella, recogiendo aceitunas en su momento. También estaba por allí el podemita y líder del sindicato de manteros, sí, existe ese sindicato, Serín Envallé, el cual por cierto había amenazado a la policía española, un mantero amenazando a la policía. Pero sin lugar a dudas, si alguien se ha dado a conocer es la que ya ha sido bautizada, aunque como veremos muy católica no es, como Barbie Gaza. Su nombre es Hanan Alcalde, la cual vive en Ceuta, se ha convertido al Islam, fue alumna de Pablo Iglesias y es rica de cuna, una pijo progre de manual. Sus bailes, su cinismo, el vender como activismo el hacer un crucero por el Mediterráneo, le ha valido las burlas de todo el país. Pero veamos la cronología. Tuvieron que intentar 3 veces ir de Barcelona a las Baleares. Huelga decir que apenas llevaban ayuda, y además hay otros cauces para enviar dicha ayuda. Con lo que se han gastado en este crucero podían haber enviado muchísimos medicamentos y comida. Pero evidentemente esto va de ponerse la medalla y no tanto de ayudar. Y esto empezó bastante mal, con bailes. También estuvieron de fiesta en las Islas Baleares. Y de vez en cuando interrumpían su travesía marítima para dar entrevistas en la televisión. Pero son silenciados y antisistema.
llegando incluso a negar atrocidades cometidas por Hamás. Es que hay cosas que no son equiparables. El 7 de octubre... Que ahora dicen, ¿por qué no nos apoyáis si somos vuestros compatriotas? No se vieron banderas de España, sí se vieron banderas de la inexistente República Catalana o de esa entelequia con la que fantaseaba Sabino Arana. Y a raíz de decir eso, en redes sociales empezaron a compartir esta imagen. También ha empleado... ¿Qué clase de nivel de descaro, de cinismo, porque eso no puede ser ignorancia? Una persona, yo misma, para estos videos, hago una pequeña búsqueda en internet o le pregunto a ChatGPT y ChatGPT me busca los videos. Los voy a poner por aquí. ¿Cómo esa mujer va a decir que el 7 de octubre los integrantes de Hamás no violentaron a ninguna mujer? ¿Cómo esa persona va a decir que es mentira, que es una fake news, que es un bulo? ¿Cómo van a decir que no desvivieron mujeres? ¿Cómo ella va a tener la cara tan dura de decir eso? Y lo peor es que no es una persona cualquiera, es un influencer en TikTok que tiene millones de seguidores. Y seamos claros, cuando usted es un seguidor de alguien en las redes sociales es porque usted coincide y comparte los mismos criterios, las mismas opiniones que esa persona. Porque es así, las redes sociales funcionan así. Usted le da su apoyo, su tiempo, sus vistas, sus likes a una persona con la que usted está de acuerdo en las cosas que esa persona dice. Entonces, esa mujer tiene millones de seguidores que creen fervientemente que los terroristas de Hamás no violentaron sexualmente y no desvivieron a ninguna persona inocente el 7 de octubre de 2023. Y sin embargo, aquí yo estoy poniendo las pruebas de que lo que ella está diciendo es una mentira a cara destemplada. Entonces, después, a nosotros, que decimos otras cosas, que decimos lo contrario a lo que dicen ciertos medios de comunicación, que decimos lo contrario a lo que dicen personas como ellas, que son influencers grandes en TikTok, a nosotros nos acusan de que Israel nos paga, de que somos unos vendidos, de que somos unos, como siempre, la misma estrategia de la izquierda, de que somos unos mercenarios, de que no tenemos empatía, de que estamos a favor del genocidio y bla, bla. Porque somos personas que tenemos más de 2 dedos de frente. Porque somos personas que nos gusta pensar por nosotros mismos. Porque somos personas que no nos dejamos llevar por la narrativa dominante. Porque somos personas que tenemos ojos y tenemos cerebro y somos capaces de pensar por nosotros mismos. Y en estos tiempos, ser así es peligroso. Es extremadamente peligroso ser una persona de criterio propio. Bueno, seguimos. Y a raíz de decir eso, en redes sociales empezaron a compartir esta imagen. También ha empleado a sus propios hijos para dar pena, como si no fuese ella la que se ha expuesto de esta forma por un poco de atención. Y perdón por centrarme especialmente en la figura de Barbie Gaza, pero es la que más vídeos ha dado, que tiene mucho mérito opacar a figuras como Ada Colau, conocidas por su histrionismo. El ego de esta mujer es vomitivo. Utilizar la tragedia para hacerte famosa, utilizar a tus propios hijos para la lágrima fácil, estás con los bongos canturreando y es lo último que hace una persona que se enfrenta a la muerte. Bueno, hijos, aquí está mamá. Me lavo el pelo hoy con agua dulce. Utilicé mi litro de agua que tengo para beber, poder rezar. Y ahora pues solo me queda despedirme de vosotros. Los meconios han... Queriendo dar pena cuando nadie la ha obligado a ir ahí. Queriendo dar lástima cuando nadie, o sea, ella no está ahí en contra de su voluntad, ella no la secuestraron para ir ahí. No entiendo nada. Los meconios han sacado una canción en la que dicen que a Sara Santolaya le persigue la inteligencia. Pues yo creo que esta rivaliza. Emplear una de las últimas botellas que te quedan en lavarte el pelo. Pero claro, lo importante aquí no es ayudar, es tener un look impecable para la cámara. Porque claro, miren cómo sufre. Terrible, lloremos. Además, nos ha explicado, para tontitos, qué es lo que está haciendo allí, porque por lo visto le causa confusión que la gente no entienda qué es lo que está haciendo. Pues mira, es muy sencillo de entender, te lo voy a explicar como cuando se lo explico a mis hijos pequeñitos. Para ir hasta Gaza tenemos que pasar primero por las Islas Baleares para repostar, para también arreglar... No, ella me da fatiga. A nadie le interesa esa aplicación para retrasados mentales. ¿Qué va? Directamente y por los... Puedo decir que todo el dinero que han gastado en este paripé lo podían haber destinado directamente y por los cauces legales. También, por cierto, se han dedicado a verter plásticos al mar, cuando Greta nos sermoneaba sobre lo mucho que contaminaba ir a trabajar en coche. Los amigos de la flotilla de Greta están lanzando contenedores de plástico al océano. ¿Crees que a estas alturas todavía se le puede considerar un activista medioambiental? Miren eso. Ese video yo también lo vi por ahí en Instagram, creo que fue. Estaban arrojando esos botellones que adentro supuestamente tenían medicamentos y algunas otras cosas de ayuda de primera necesidad. Porque ya ahí en ese momento ya les habían avisado de que la Fuerza Naval de Israel ya iba a llegar casi a interceptarlo. Y entonces decidieron tirar eso al agua porque, por supuesto, en la mente distorsionada de esa gente, el mismo oleaje se iba a encargar de llevarlo hasta las costas de Gaza.
¿Qué nivel de retraso mental? ¿Qué nivel de estupidez y de todo? Pues sí, sí se les puede considerar activistas porque de esto va el activismo. También Sánchez nos pone regulaciones mientras va en Falcon a todas partes. Pretenden que nosotros teletrabajemos, pero en sus reuniones no se conectan por videollamada. Tienen que ir allí en avión, ir a los restaurantes más caros y pegarse la vida padre a costa de nuestros impuestos. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Pero lo más hilarante de todo es que hubo un enfrentamiento entre los musulmanes de la flotilla y los activistas feministas LGTB. Qué raro, ¿no? Me están diciendo que son dos conceptos incompatibles, si yo pensaba que el problema éramos los europeos. Muy patriarcales y mucho patriarcales. La furia de los progresistas contra los progresistas provoca el caos en la flotilla de Greta a Gaza. Activistas pro-Palestina abandonan el convoy tras enterarse de que activistas LGTBQ+ están a bordo. Y claro, ¿cómo van a compartir el barco con lo que para ellos son degenerados? Eso que pasó ahí es un indicador peligroso, porque habían activistas pro-Palestina que eran directamente islamistas. No es que sean árabes, es que son islamistas que practican la religión del Islam, que abandonaron el viaje porque descubrieron que en su barco no es que sean activistas en sí, o sea, de feminismo, no, es que eran personas directamente gay, personas directamente lesbianas, personas directamente gay dems, personas quizás hasta trans o personas en pro del movimiento trans, y todas esas cosas van en contra del Islam. Son gente que estaban unidas en su empeño de llegar hasta las costas de Palestina con tal de joder a Israel. O sea, que ese es el objetivo que los une al movimiento zurdo progre woke y a los islamistas pro Palestina. Pero hubo ahí un divorcio por diferencias irreconciliables. Y eso, señores, debería darnos un indicador de lo que pasará en Europa cuando finalmente esa misma gente, la gente que practica esa religión, terminen de invadir por completo esos países. Con la ayuda de los imbéciles woke, zurdo progres. Ahí podemos... Yo estuve viendo en el internet unos videos que me parecieron interesantísimos de que eso mismo prácticamente fue lo que pasó en Irán. No siempre fue un país islámico. En Irán no era una democracia constitucional, era más o menos lo mismo que hay en Inglaterra, que había un rey. Era una monarquía lo que había en Irán. Pero se unieron los marxistas izquierdistas con los islamistas, unidos, derrocaron al rey, implantaron la llamada revolución islámica, que no fue se sabe por todo lo que sucedió después que no fue una revolución, que ahora es una dictadura, una teocracia en la que todas las personas están obligadas por ley a cumplir lo que dice el libro sagrado del Islam o morir. Y a los primeros, a los que ejecutaron por traidores, fue a los marxistas-leninistas. Y eso mismo es lo que va a suceder con los imbéciles izquierdistas y zurdo-progres de Europa cuando los islamistas tomen el control de todos esos países. Nos van a desvivir como a perros, sin importarles que esas mismas personas fueron quienes los ayudaron. Porque ya sucedió en Irán y la historia tiende a repetirse. Y ya vimos que aquí, en una cosa que no tiene absolutamente ningún tipo de poder político, que no es algo que impactó a gran escala, que no es algo que causó un gran cambio, un grupo de gente que iba en unos barcos a comer mierda, a perder el tiempo por el Mediterráneo, esas diferencias irreconciliables llevó a que un grupo de ellos decidiera irse. En este caso fueron los pro-Palestina, porque seguramente eran la minoría, porque si los barcos hubieran sido completamente de ellos, a los que hubieran expulsado, habrían sido a los activistas LGBT. No me cabe la menor duda. Así que, si los une el objetivo de joder a Israel, pero en ese objetivo no son capaces de limar las diferencias que tienen en cuanto a lo que es ser LGBT, ¿eso a usted no les dice algo? ¿Eso para usted no es un marcador de que quizás usted no debería juntarse demasiado con esas personas porque ese tipo de personas son, no sé, intolerantes, tal vez? También esto hace que uno se replantee qué es lo que están apoyando realmente los progres de Europa, porque todos sabemos qué les ocurriría en manos de Hamás. Bueno, todos no, ellos por lo visto lo desconocen. Otro momento divertido es cuando lanzaron una bengala, les cayó a ellos encima y dijeron que era un ataque de Israel. Nuevas imágenes del barco de la flotilla muestran cómo un miembro de la tripulación falla al disparar una bengala e incendia el barco. Otra cosa, falló al disparar una bengala. ¿No será que lo hicieron a propósito? ¿No será que se autodispararon con toda la intención del mundo? Porque luego salieron diciendo que había sido un ataque como un dron de Israel. Lo que pasa es que Túnez
que era el país que estaba más cerca, que era el país por el que estaban bojeando en ese momento, salió a desmentir. Salió a decir que era falso, que Israel nunca los había atacado. Pero de nuevo, yo lo dije en aquel video, en aquella ocasión, el objetivo de esta gente no era llegar a Gaza, ellos sabían perfectamente que Israel los iba a interceptar, el objetivo de ellos era joder, molestar, hacer ruido en las redes sociales, que cuando Israel los capturara, pues entonces montar todo el circo, montar ya la lloradera y la payasería, para obligar a cada uno de los países a los que pertenecía, cada uno de esa gente, a intervenir e intentar conseguir un conflicto internacional mayor contra Israel. Porque no les basta que hay millones de personas en el mundo entero odiando a los judíos. No les basta con eso. Para ellos eso no es suficiente. Ellos quieren que los gobiernos obligatoriamente tomen medidas contra Israel. Porque son gente que, o no sé, que no entienden realmente qué es lo que está pasando. No entienden realmente el kit del conflicto. Que eso lo vamos a ver en otro video. Pero el objetivo era ese. Pero ¿y lo bien que se lo pasan qué? De eso no se está hablando. Y estos son los que quieren dirigir nuestros países. Lamentablemente una de ellas fue alcaldesa. Veamos ahora cómo Israel les dio un ultimátum de que no continuaran, ultimátum que obviamente no fue escuchado, provocando la detención que hemos conocido hoy. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip. Pero ¿por qué entrar por las zonas habilitadas cuando puedes ir a tocar las narices a donde están las embarcaciones impidiendo que consigan armas los de Hamás? ¿Para qué emplear los canales legales habilitados para ello? Que aquí Israel se ha equivocado, no debieron detenerles, tenían que haberles dejado con los de Hamás a ver qué tal les va. Que disfruten un poco de ese multiculturalismo que reivindican para los europeos. El periodista del País, Carlos Barrón, explica cuál es el protocolo una vez sean interceptados por el ejército israelí. La premisa es mantener siempre la calma, intentar evitar el contacto físico y visual y obedecer. Pero claro, es que estos creen que están en Marinador, y no en una zona de guerra. También es verdad que el concepto de guerra que tienen estos pijoprogres es el Call of Duty. El caso es que comenzaron a hacer vídeos diciendo que les iban a secuestrar y que si estos vídeos se publicaban es porque estaban en peligro y bla bla bla. Bla, 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 bla. Hola, soy Ada Colau de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Summit Flotilla. Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. De nuevo, ellos sabían a lo que iban. Ellos estaban más que conscientes de lo que iba a pasar. Tanto así que grabaron esos videos con antelación. Grabaron todos, porque todos repitieron el mismo guión. Hola, yo soy fulano de tal país, de tal ciudad. Si estás viendo esto es porque el gobierno de Israel me secuestró. Con antelación. Los grabaron y los tenían por ahí y alguien, o sea, por supuesto, si el ejército de Israel los tenía detenidos, ellos no podían postear esos videos por sí mismos en sus redes sociales. Entonces, alguien se los tuvo que haber subido a cada uno de ellos a sus redes sociales. Díganme si no era un dominó cuadrado. Díganme si no fue toda una jugada planificada al milímetro. Y otra cosa, lanzaron todos sus teléfonos y todas sus computadoras al agua. ¿Por qué razón? Porque si el objetivo de ellos era llevar comida, medicina, ropa, ayuda humanitaria a Gaza, ¿por qué ellos tendrían que deshacerse de sus teléfonos y de sus computadoras? ¿Qué información peligrosa había en sus teléfonos y en sus computadoras que ellos no querían que cayera en las manos del ejército israelí? Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Será que a todos ellos los patrocina a alguien? Alguien que tiene vínculos con Hamás, tal vez. Personas importantes de mucho dinero, de Qatar, de Dubái. Porque si el objetivo mío es llegar a un lugar a dar ayuda humanitaria, porque yo tendría que deshacerme de mis teléfonos y de mi computador. Pero estos pequeños detalles de que contaminaron el mar por donde pasaron, de que botaron todo tipo o sea, que echaron al agua todo tipo de cosas en las que pudiera haber alguna información comprometedora, de que no desembarcaron donde estaba permitido, sino que se pasaron la advertencia del ejército de Israel por el forro y siguieron su rumbo hasta que no le quedó más remedio a la Armada de Israel intervenir. Todos estos pequeños detalles a los medios de comunicación, a los zurdos, a los progres, a los pro-palestinos, a toda esa gente en los otros países que son los que han hecho bulla y han aprovechado eso para hacer huelgas violentas, destruir, quemar, como siempre. A esa gente no le llama la atención esos detalles. A los que apoyan ciegamente la payasada que estaba haciendo estas personas, no les llama la atención esos detalles. No les llama la atención esos detalles
que te hacen sospechar de que tal vez la misión humanitaria no estaba tan limpia. Porque, hagamos memoria, la otra vez que Gretica fue allá, que fue un solo barco que la interceptaron también, toda la gente que iba con ella hizo lo mismo. También botaron sus celulares al mar. Celulares que tienen baterías de litio y que son hiper, super recontra contaminantes. Entonces, también ahí tenemos una muestra de la hipocresía zurdo progre. Porque Greta se hizo famosa, como dijo él, a los 14 años, por ir a la ONU a gritarle a los presidentes y a los representantes de los países en ese lugar, de que cómo se atrevían ellos, de que el cambio climático, de que no sé qué, hasta hace muy poco, Gretica era una de las activistas por medio ambiente más destacadas. Pero parece que se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero que le pagaban por hacer esos berrinches en pro del medio ambiente y ahora está haciendo los mismos berrinches en pro de Palestina, porque es lo que está de moda. Lo cual nos demuestra, una vez más, que los zurdo-progres, los izquierdistas, toda esta gente woke, realmente no tiene valores morales y no defiende las cosas por convicción ninguna. Ellos van hacia donde va la tendencia. Si el día de mañana se firma un acuerdo de paz que perdure entre Israel y Hamás, se acaba el conflicto en Palestina, ¿de qué se va a abanderar esa gente? ¿Cuál va a ser la próxima injusticia que van a convertir en su estandarte político ideológico? La zona de guerra que está bloqueada no es ilegal. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Si estáis viendo este video es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación de Israel y llevado a Israel contra mi voluntad. De nuevo, secuestrados. Por aquí les voy a poner las imágenes desgarradoras del 7 de octubre de 2023 de personas que verdaderamente fueron secuestradas por Hamás, de personas que verdaderamente tuvieron su vida en peligro, de muchísimas personas que murieron. Fueron asesinadas de la forma más vil y brutal que alguien puede imaginarse. Y estos hijos de perra imbéciles dicen que fueron secuestrados por Israel. Ay, pobrecitos. Qué secuestro, qué tortura, qué sufrimiento, qué agonía. Lo que es ser una persona sin oficio. Como se ve que ninguna de estas personas trabaja, que no tiene que mantener un trabajo estable para alimentar a su familia. Como se nota que la mayoría de esa gente vive de los impuestos, en este caso de los españoles. Y todos los demás que estaban ahí seguramente, como son influencers, viven del apoyo que reciben en redes sociales. Que no tienen que preocuparse, porque son gente que ya de por sí tiene dinero, no tienen que preocuparse por conseguirse la vida, por lucharla. Entonces tienen tiempo para hacer todas estas payasadas y decir todas estas estupideces. Porque de nuevo, miren para acá, esto es ser secuestrado. Esto es ser maltratado. Esto es que tu vida esté verdaderamente en peligro. No la payasada de toda la gente de la flotilla. Solicito a mi gobierno que ponga fin a su complicidad con Israel y que facilite mi vuelta a casa. Con este sí que estoy de acuerdo, que lo manden de vuelta a casa, pero a su casa de verdad. Que por cierto, tantos años aquí, habiéndose incluso dedicado a la política y lo mal que habla el español. ¿Es porque soy negro? Y como a estos les falta una papa para el kilo, han decidido ponerse en huelga de hambre. Veremos cuánto les dura. 3 influencers de la flotilla de Gaza anuncian que harán una huelga de hambre y se negarán a aceptar cualquier alimento de los israelíes. Vuelvo a repetir, todo esto es un gigantesco error. Israel debió haberlos llevado a Palestina. Es lo que quieren, ¿no? Pues que lo disfruten. Aunque me temo que luego los españoles, con nuestros impuestos, hubiésemos tenido que pagar que vuelvan otra vez. Y ahora sí, vamos a ver el momento en el que son interceptados. También se ha grabado el momento en el que Greta es detenida, como podemos ver aquí. Y esto ha provocado que la Antifa y los nuevos españoles muy bien integrados salgan a causar disturbios y caos por España. Por alguna razón creen que eso va a servir para arreglar lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. En realidad lo que consiguen es que la causa palestina sea percibida por la sociedad como una causa antipática y conseguir generar más detractores que simpatizantes. Luego, esta polémica, lo que está viendo es una en directo. Y vamos a escuchar esta acusación de grupos violentos. Los hay, siempre hay incidentes. Lo que están viendo es imagen en directo a esta hora en un Carrefour en Barcelona. Y efectivamente hay grupos violentos, aunque las manifestaciones están siendo fundamentalmente y mayoritariamente pacíficas. Pero no hagan caso a sus ojos, donde están estos destruyendo todo a su paso. Hagan caso al panfletero Javier Ruiz, que dice que es pacifismo. Pacifismo puro y duro. Una concentración, les quería decir, en la que también se han vivido estos momentos de tensión.
Allí los manifestantes han intentado cortar la ronda litoral y ha sido entonces cuando los antidisturbios han cargado contra ellos. Pero hablemos ahora de la motivación que hay detrás de esta gente a ir a hacer el capullo y arrastrar la imagen de España por los suelos, porque obviamente no es por empatía ni por altruismo. Bueno, en el caso de él hizo un resumen de cómo se ha visto todo lo de la flotilla, haciendo énfasis en los integrantes de la misma que han salido de España. Pero hay personas de diferentes partes del mundo, Italia, de Francia, de todos lados, había gente ahí. Y por supuesto, esos mismos disturbios se vieron en muchísimas partes del mundo porque son el movimiento pro-Palestina, hace lo mismo en todos lados. Y vimos que, como él dijo, están vinculados con Antifa. Que recordemos que uno de los integrantes de Antifa en Estados Unidos fue quien desvivió a Charlie Kirk. Por esa gente yo no siento el más mínimo ápice de respeto, no siento el más mínimo ápice de simpatía. Si por mí fuera que la policía los bañara con chorros de gas lacrimógeno a todos y les diera una paliza para que aprendan de una jodida vez que cuando tú causas disturbios y eres violento, verdaderamente violento, deberías recibir las consecuencias de esos actos. Que por eso es por lo que la izquierda está tan suelta, porque los dejan hacer lo que les da la gana. Entonces llegamos nosotros a querer parlamentar, a querer razonar, a querer hablar y nos acusan a nosotros de violentos por decirles verdades que no quieren escuchar en sus caras. Nos acusan a nosotros de violencia verbal, cuando los que destruyen, queman, rompen, roban, arrasan y golpean y en última instancia asesinan son ellos. Y para colmo tienen la cara tan dura como para blanquear a grupos terroristas. Te voy a enseñar que Israel no ha cometido ninguna ilegalidad con la flotilla y con la ley en la mano que te la voy a explicar, que así tengo la sensación de que seguramente toda esa gente lo vais a entender. Vamos a hablar de esta ley en concreto, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho al Mar. Tranquilo que no te voy a leer los artículos completos, voy a explicarlo. Esta ley nos dice que todos los estados tienen soberanía sobre sus aguas territoriales y por lo tanto, este le permite controlar las embarcaciones que entran o no. ¿Por qué Israel no ha incumplido esto? Porque cuando tú estás en un conflicto tienes todo el derecho a delimitar sobre esas aguas internacionales una zona que tú creas segura y eso te convierte en una potencia ocupante. Nadie tiene derecho a pasar por ahí sin tu permiso. Este artículo 25 autoriza a ese estado a prevenir que pase ningún barco que pueda presentar un riesgo o que no actúen de manera inocente. Y yo sé que me vas a decir, bueno, era una misión humanitaria, eso es inocente. No, y te voy a explicar por qué dejaron de ser inocentes. Cuando tú entras en una zona conflictiva y la potencia ocupante, en este caso Israel, te está diciendo que no te va a dejar hacerlo y aún así continúas, incluso te llegan a ofrecer que dejes esa ayuda humanitaria en puertos más seguros y sigues ignorándolo todo, dejas de ser un paso inocente porque te estás negando a cumplir las normas. Por lo tanto, Israel tiene todo el derecho a detenerte, primero para protegerte a ti y segundo para protegerse a sí mismo. Y te explico también por qué. Tú imagínate por un momento que Israel los hubiera dejado pasar y el grupo Hamas coge, hunde un barco y manda a alguien para allá arriba. ¿Sería culpa de Hamas? Toda la responsabilidad caería sobre Israel por haberte dejado pasar. Así que todavía tendríais que dar hasta las gracias. Esta gente vive en una burbuja. Esta gente se cree que tiene el derecho de hacer lo que les da la gana. Esta gente se cree que porque sí, porque ellos pueden y porque ellos quieren, ellos pueden hacer lo que quieran. Sin respetar las leyes de los países, sin respetar las delimitaciones geográficas, sin respetar las autoridades, sin respetar absolutamente nada. Es una pena que Israel no los haya dejado llegar. A mí me habría encantado haber visto la película de esa gente desembarcando en Palestina. Me habría encantado para ver el recibimiento que le iba a hacer el pueblo palestino, para ver lo que habría sucedido con ellos. Pero por supuesto Israel no podría hacer eso. No podía hacer eso porque como Israel es la potencia ocupante de ese territorio, si algo le pasaba a alguno de ellos, la culpa caería sobre Israel. No sobre Hamas, no sobre los palestinos, sobre Israel. Voy a desmontar la historia que se están montando los activistas de la flotilla, punto por punto, y usando la lógica aplastante. Y vamos a comenzar por lo más evidente. And while we're processing this vote, there's one thing missing, guys. All this aid that they were supposed to bring into Gaza, which explains one thing to me, I'm sure it explains to you.
Ante esta acusación, los activistas han dicho que Israel ha vaciado los barcos para poder hacer este vídeo, algo que me parece bastante torpe, porque si hubieran llevado realmente ayuda humanitaria, lo hubieran tenido muy sencillo para demostrarlo. Todas las autoridades portuarias tienen la obligación de hacer un documento, registrar esos barcos y decir qué es lo que llevan dentro, qué están transportando. Simplemente para ellos hubiera sido sencillo de sacar ese documento y desmentir a Israel. Ese documento no existe, o al menos nadie lo ha enseñado. Pero vamos a imaginarnos que los activistas decían la verdad y que realmente llevaban ayuda humanitaria. Mirad, he estado investigando qué capacidad tenían los barcos de la flotilla para llevar ayuda humanitaria, y restando que ellos también tienen que comer y beber agua, por supuesto, pues podían llevar un máximo de 250 toneladas de ayuda humanitaria. Y nos tenemos que creer que en un lapso de tiempo bastante corto a Israel le ha dado tiempo a detener a esta gente, a llevarlos al puerto, a vaciar 250 toneladas y hacer un vídeo para dejarlos mal. Son soldados israelíes, no superhéroes de Marvel. Resumiendo, no hay documentación que pruebe que llevabais ayuda humanitaria y además, logísticamente es imposible que lo vacíen tan rápido. Conclusión, no llevabais ayuda humanitaria. Siguiente declaración, que esto se pone interesante. De repente entra un ejército que se abalanza sobre nosotras y empieza a ponernos las bridas, pero no las bridas de forma normal, las bridas que no podía circular nuestra sangre. O sea que estabais atados de pies y manos y aún así pudisteis quitaros la camiseta. Esto no tiene lógica ninguna. He estado investigando el currículum de esta gente y lo siento mucho, pero debo decir que ninguno ha estado trabajando como contorsionista en el Circo del Sol. La única manera posible de que os quitarais la camiseta es abocaos unos a otros. Hablando que os tenían sujetados con bridas, yo aquí no veo ninguna marca. Es que aquí a tus compañeros tampoco. He encontrado esta y debo decir que esto no es la marca de una brida que te aprieta. Esto es la marca de un golpe y cualquier médico forense te diría lo mismo. Esta es la marca que te dejaría una brida apretada de manera extrema como tú cuentas. Respecto al otro que dice de 57 personas metidas en una jaula de 10 metros cuadrados, pues poco tengo que decir, más que es imposible tanto física como biológicamente. Y aunque consiguieran que el instinto de supervivencia de esta gente no se activara y se dejaran meter en una jaula así por las buenas, durarían 3 minutos. Luego se asfixiarían. La siguiente declaración se la he mandado a dos amigos míos. Una es guardia civil y el otro es policía nacional. Y he dicho que miren el vídeo como si fuera una persona que está declarando delante de ellos y que luego me dijeran qué es lo que piensan. Ambos han llegado a la misma conclusión. Esta persona está mintiendo. Entonces ya nos estaba recibiendo la policía, ya no eran los soldados estos de la Marina. Entonces yo salgo con la cufilla y cuando salgo un policía no había saltado todavía, estaba en el barco y me faltaba saltar al suelo. Y en eso que estoy saltando al suelo me agarra de la cabeza, me empieza a salear de los pelos y me saca la cufilla con Os voy a poner el audio de la explicación que me ha dado una de ellas, la que es guardia civil exactamente, y con la voz distorsionada porque así me lo ha pedido. Cuando alguien pasa por una situación de estrés extremo, como que te rodean barcos del ejército en mitad del mar, el cerebro no funciona como una cámara de vídeo, ¿sabes? La atención se reduce, la memoria se hace chiquitita y solo te quedas con lo que de verdad es da miedo. Es imposible que te acuerdes de tonterías como puse un pie aquí y me vienen el tatuaje o estaba a punto de bajar del barco. En una situación así, tu cabeza solo piensa en una cosa, ¿vale? En sobrevivir. Está claro que esta tipa se está inventando una cena. Es que el relato de esta gente se cae por sí solo. Lo que acabo de hacer no son teorías, no son opiniones, son hechos y lógica aplastante. La verdad no necesita adornos, la mentira sí. Y la historia de esta gente es un árbol de Navidad. Si usted es un cubano que emigró y salió de Cuba, no apoye la izquierda al país que va. E incluso, si usted es una persona, un cubano que está en Estados Unidos, en España, aquí en Brasil, en donde sea, lo mínimo que usted podría hacer es no apoyar las mismas causas que apoya la dictadura cubana. Aquí, de lado, voy a mostrarle. De toda la izquierda a nivel mundial es la misma. Aquí tenemos una captura de pantalla que le dice al Twitter de Sin Casa, donde él apoya a la flotilla global Sumud. Cuando esta gente de la dictadura cubana apoya estas cosas es porque algún interés tienen con eso. Así que, no sé usted, pero yo he decidido enérgicamente todas las cosas que la dictadura cubana apoya, yo apoyo lo contrario. Si ellos están a favor del pueblo de Palestina, pues entonces yo apoyo a Israel. Pero bueno, como siempre le digo, no se quede con lo que yo le he contado en este video, haga usted su propia investigación al respecto de estos temas y decida usted por sí mismo qué causas a nivel internacional va a apoyar e incluso qué partidos en su país recibirán su voto. Porque con estas cosas, tomando estas decisiones, usted decidirá
si su país será un caos como lo es Cuba, o si le dará la oportunidad a su país de florecer y de ofrecerle una vida digna, una vida mejor a sus hijos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Quiero agradecerte muchísimo si has llegado hasta aquí. Una vez más, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos a estar subiendo al canal. Por supuesto, volveremos a encontrarnos cuando encuentre algo interesante de lo que me gustaría compartir contigo. Hasta entonces, chao.